la corriente política abolicionista de la prostitución ha estado encarnada estos últimos años por el PSOE. Y es que, desde que el PSOE es la principal fuerza política en el gobierno central, ha tratado de impulsar diferentes propuestas, leyes y políticas encaminadas en acabar con la prostitución. Sin embargo, aunque muchas veces tenemos el foco puesto en el PSOE por esto, el PSOE no es la única opción política en España que presenta un planteamiento abolicionista. Y en un contexto político en el que las medidas abolicionistas son cada vez más tangibles, ¿cuál es aquella alternativa a la que muchos acuden entendiéndola como una salvación en materias de libertad sexual y sobre todo en defensa de la prostitución? Efectivamente, Vox. Que yo sepa, Vox no está en contra de la prostitución, al contrario que la izquierda. En respuesta a un tuit sobre la abolición y la prostitución, a disfrutar lo votado. PSOE, PSC y derechita cobarde nunca más. Yo tengo claro a quién votar. ¿Y ustedes? Además que estos niños se han criado normalizando y haciendo mofa de la prostitución y piensan que es lo correcto, y claramente el partido que más se asemeja a conservar esos valores es el que es. En un primer momento pudiera parecer que estos son opiniones simplemente de redes sociales, pero es que en 2023 el CIS publicó una encuesta en la que se valoraba la opinión de los distintos votantes de partidos diferentes sobre la prostitución. Encuesta que terminó mostrando que más de la mitad de los votantes de Vox ven la prostitución como algo aceptable, destacando Vox por ser la principal fuerza política de las 5 primeras que había en España en ese momento en cuanto a porcentaje de votantes que defienden la prostitución. Es decir, que esto de asociar a Vox con la defensa de la prostitución es algo que tenemos muy integrado y que incluso los propios votantes de Vox creen sobre su partido, lo cual nos deja imágenes tan cómicas como esta de aquí, en la que podemos ver a un coche con pegatinas de Vox en la puerta de un club de alterne. Y es que se tiende a asociar al partido político Vox con posturas liberales en lo económico y por tanto con posturas liberales en lo social y específicamente en la prostitución, tanto por este lado liberal como por una conservación de valores tradicionales, entendiendo que la prostitución es un valor tradicional en España. Pero ¿será esto verdad? ¿Qué postura tiene realmente Vox sobre la prostitución? ¿Es realmente Vox una alternativa frente a la abolición? Bien, hoy vamos a responder estas preguntas y descubrir qué es lo que defiende Vox con respecto a la prostitución. A modo de resumen, ya os lo adelanto. En líneas generales, Vox tiene una postura abolicionista. En su discurso, Vox sostiene que el ejercicio de la prostitución atenta contra la dignidad de la persona y rechaza y ataca cualquier intento de normalizar esta actividad como una actividad laboral más. ¿Pero que no me creéis? Bueno, pues vamos a remitirnos a las pruebas. Vamos a enumerar diferentes posiciones que ha tomado Vox con respecto a la prostitución. En primer lugar, y la más destacada, Vox no votó en contra de la ley abolicionista del PSOE. Recordemos que esta propuesta de ley del PSOE planteaba el poder criminalizar el trabajo sexual multando a los clientes e incluso volver a la tercería locativa, es decir, penalizar a aquellas personas, terceros agentes implicados, que cediesen o alquilasen espacios permitiendo que se ejerciese la prostitución en ellos. Y es que llama la atención que Vox no votó en contra. Es cierto que no votó a favor y optó por abstenerse. Y es que, como vemos en este cuadro resumen, aunque Vox se abstuvo de esa votación, su discurso no sigue una línea pro derechos. Pero que esto no es suficiente, vamos con la siguiente. Vox no votó a favor de la enmienda de la totalidad de la CUP. Esta enmienda defendía el consentimiento libre, marcaba una clara línea entre trata y explotación sexual y prostitución, y también planteaba el establecimiento de un programa de ayudas a quien quiera dejar el ejercicio del trabajo sexual. Y recordemos que Vox tampoco votó a favor de esto. Tercer ejemplo, Vox no votó a favor de la subcomisión de escucha que propuso el PNV. Subcomisión que propuso el PNV para tratar de escuchar a aquellos trabajadores sexuales directamente y realizar estudios fidedignos que de manera fiable mostrasen datos sobre la prostitución. Vox se opuso alegando que esas funciones las podía asumir la propia Comisión de Igualdad y alegando también que para ellos no tenía sentido tratar este tema sin tratar el tema de la inmigración ilegal. Un punto muy importante es que Vox no se ha manifestado en contra de estas restricciones a la libertad sexual y resulta difícil, si no imposible, encontrar discursos en los que Vox defienda la prostitución. Por otro lado, José María Sánchez García, diputado de Vox, firmó una propuesta para un cambio en un párrafo en el Consejo de Europa en la enmienda 19, proponiendo cambiar una frase en la que se garantizaba ciertos derechos relacionados con unas condiciones de trabajo justas y un acceso de seguridad social, como pueden ser bajas médicas o el derecho a paro dentro del trabajo sexual, por una frase encaminada en criminalizar el ejercicio del trabajo sexual, más específicamente en la compra de servicios sexuales. Es decir, este diputado de Vox propuso en el Consejo de Europa cambiar una expresión que favorecía los derechos de los trabajadores sexuales en pos de criminalizar a los consumidores de prostitución. ¿Que estas votaciones y decisiones políticas no son suficientes para demostrar la postura de Vox? Vamos con los propios discursos. Esto es lo que decía María Ruiz, diputada
diputada de Vox, en el Congreso en 2022 cuando se debatían en el Pleno las propuestas abolicionistas del PSOE, con frases como la prostitución está mal, prohibir y castigar no es suficiente, hay que actuar, relacionando en su discurso el tema de la prostitución con sus ideas de base sobre la inmigración y también confundiendo en su discurso trata, prostitución, explotación sexual, etc. Siento decirles que se comportan ustedes de forma bastante hipócrita con este tema y voy a tratar de explicarles por qué. La prostitución está mal, esto no es una opinión o una percepción personal. Todo el mundo sabe que está mal, aunque la justifique el que la ejerce, el que la consume o el que se enriquece con ella. Es un mal moral en tanto que afecta a la dignidad de las personas, porque las cosifica y les pone un precio. Resumiendo, señorías, este proyecto de ley no es suficiente para nosotros. No es suficiente porque no castiga contundentemente a los proxenetas que abusan de las personas vulnerables y sin libertad para elegir su forma de sobrevivir. No es suficiente porque no contribuye a acabar con las causas que originan el problema. No es suficiente porque no ofrece ayuda a las víctimas para salir de ese mundo. No es suficiente porque no mejora la protección de los menores y los discapacitados. Y no solo no es suficiente, sino que no servirá de nada si siguen ustedes fomentando la inmigración ilegal que condena a las mujeres que llegan a nuestro país a caer en manos de las mafias de trata. Lourdes Méndez, diputada de Vox en Murcia, se pronunciaba en 2022, expresando que legalizar la prostitución tendría efectos muy negativos y difundiendo el bulo, una vez más, de que la mayoría de la prostitución proviene de la trata. Además, dejando claro que las medidas del PSOE encaminadas en abolir la prostitución son insuficientes. Los señores de la CUP proponen legalizar la prostitución. Esa es su enmienda. La legalización de la prostitución tendría muchos efectos perjudiciales. Entre ellos, el considerar como algo muy bueno el comerciar con el propio cuerpo. Pero, señores de la CUP, ¿cuál es el porcentaje de personas que están ejerciendo la prostitución de forma voluntaria? Lo verdaderamente importante y hay que resolver son los casos de esclavitud que se están produciendo. El 90% de la prostitución proviene de la trata. Ahí es donde hay que poner el foco, porque la prostitución en la vida real no se asemeja a la película de Pretty Woman. A ninguna de sus señorías se les escapa la situación de muchas inmigrantes a las que engañan en su país para venir a España. Las hacen contraer una deuda que pagarán prostituyéndose, retienen el pasaporte, pues que no conocen que hay burdeles incluso con rejas en las ventanas. Esa es la realidad. Y ante esa realidad, ustedes lo que proponen, tanto el Partido Socialista como la CUP, en esta enmienda, es que se regularice a todas las personas que se encuentren en situación irregular y se encuentren ejerciendo la prostitución. Todo ello nos lleva a pensar que su objetivo no es la abolición de la prostitución o que disminuya, como sería lo deseable. Ustedes alimentan las causas y no ponen remedios sensatos y eficaces para erradicar la prostitución. Les apunto un tema importante si quieren que disminuya la prostitución. Luchen contra la inmigración ilegal, luchen contra la trata, dedíquense a disminuir la miseria que han aumentado con su gobierno, dedíquense a disminuir las situaciones en riesgo de pobreza. Y muy importante, señorías, acaben con la hipersexualización de los menores. Y, por supuesto, cesen a la ministra Montero. Mientras no acometan todo esto, señorías, mientras no acometan todo esto, no nos cuenten que quieren acabar con la prostitución. En 2023, en el Europarlamento se debatió este tema de la prostitución. Marga de la Pisa, representante de Vox, mostró un discurso abiertamente abolicionista. Sin embargo, una vez más en la votación, Vox se abstuvo. A pesar de abstenerse, en el discurso, Marga de la Pisa deja claro que el objetivo es erradicar la prostitución. También asocia la prostitución con la falta de dignidad y asocia una vez más prostitución con trata y explotación sexual. Son comúnmente las mismas que luego explotan a las personas en territorio nacional. Rechacemos cualquier mercantilización del cuerpo de una persona. No podemos aceptarla como una actividad económica más, ya que se basa en la utilización de personas como un bien de consumo, lo que atenta gravemente contra su dignidad. Allí donde se ha legalizado la prostitución, ha florecido una industria del sexo sin escrúpulos, que legitima incluso conductas agresivas y trae mayor trata de personas. Compartimos también la visión de la ponente de no criminalizar a la mujer por ejercer o haber ejercido la prostitución, siempre que con ello no se trate de burlar las leyes vigentes. También convenimos sobre las alternativas que podrían dar los Estados miembros para tener un futuro laboral y vital digno a las personas que hayan tenido que prostituirse como vía de supervivencia. Debe haber una labor de concienciación para que la prostitución no se normalice. Erradiquemos la prostitución para lograr una sociedad que busque el orden moral que toda civilización necesita para lograr aspirar a su propia trascendencia. Muchas gracias. También en 2023, Carla Toscano se pronunciaba sobre la subcomisión de escucha del 8 de febrero con las siguientes palabras. No hay duda de que la prostitución es una cuestión preocupante, en primer lugar porque hay muchas mujeres que son traídas a España a la fuerza y son obligadas a ejercer la prostitución, y por otro lado están las mujeres que quieren salir, las personas que quieren salir de ese mundo pero se ven sin futuro
futuro laboral. Pero consideramos que esta subcomisión no tiene sentido si no se aborda la cuestión esencial de las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución, de las víctimas de trata, como es las mafias de la prostitución y la inmigración ilegal. Creemos que mientras no se ataque de forma realista ese tema, no tiene sentido debates y subcomisiones de prostitución. Gracias. En las que, una vez más, confunde explotación sexual y trabajo sexual forzado con prostitución y se refiere a la prostitución como una cuestión preocupante. Aunque estos ejemplos son del 2022 y 2023, tal vez alguien pudiese pensar que son ejemplos del pasado y que tal vez Vox tenga un planteamiento ligeramente diferente hoy en día. Pero es que uno de los últimos posicionamientos que ha tenido Vox a nivel público con el tema de la prostitución ha sido este mismo enero de 2025, en el que el propio Vox pedía actuar con firmeza contra la prostitución. Además de ser una gran vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres, la situación genera problemas de convivencia y seguridad en los barrios. Denunció la portavoz municipal Sonsoles Peralta, que exigió al PP actuar con firmeza y con urgencia ante la prostitución. Para la edil es inaceptable la inactividad municipal mientras las mafias operan con impunidad. Como podemos ver, hay ciertas constantes en el discurso de Vox y son esta asociación de la prostitución con el trabajo sexual forzado, ya sea en forma de trata, explotación sexual, etc. La marcada importancia que tiene el tema de la prostitución para ellos por su relación con la inmigración, en ocasiones utilizando la prostitución, confundiéndola con trata de seres humanos para justificar políticas de fronteras cerradas en temas de inmigración. Y tercero, la relación que plantean entre el ejercicio de la prostitución y la falta de dignidad, y por tanto, cómo plantean como objetivo mínimo reducir o si es posible erradicar el ejercicio del trabajo sexual. En conclusión, aunque en ocasiones hemos podido ver a Vox absteniéndose en votaciones de corte abolicionista, esto no implica que Vox no tenga un posicionamiento ideológico abolicionista de la prostitución. Debemos recordar que estas decisiones y posiciones que toma el partido en distintas votaciones forman parte de un juego político en el que no solamente cuentan las ideas propias del partido, sino también las distintas luchas de poder con otros partidos y otros intereses políticos. Lo que queda claro tanto en las posiciones que toma Vox en las votaciones como en los discursos que públicamente emiten es que su objetivo sería acabar con el trabajo sexual, llegando a pronunciarse en distintas ocasiones en contra de la prostitución. Y aunque es innegable que las decisiones políticas de Vox resultan menos amenazantes en cuanto a la abolición de la prostitución aquí en España en comparación a otros partidos políticos como puede ser el PSOE, eso no significa que Vox sea la alternativa de salvación frente a la abolición de la prostitución que la gente cree. Así que la conclusión del vídeo de hoy es que ojo con las alternativas políticas al abolicionismo, porque puede que también sean abolicionistas, aunque sea desde un prisma diferente, y que Vox, pese a que muchas personas asocian este partido político con la defensa de la prostitución, tal vez no sea la alternativa pro derechos que España necesita.